Bueno, ya estamos grabando. Gracias, Mía. Bienvenidas, bienvenidos. Estamos, eh, estamos en el día séptimo. Estamos completando este día séptimo, así que es bueno que tengamos este tiempo para completar el día séptimo, porque nuevamente nosotros, como habíamos manifestado, nosotros empezamos el primero, el día viernes en la tarde, es decir, sábado fue primero, domingo 2, lunes 3, martes 4, miércoles 5, jueves 6, viernes 7. Hoy estamos en el día séptimo y el día séptimo lo estamos, eh, lo estamos terminando. ¿Sí? Sí, 7. Y nos estamos preparando para la Pascua. Así que hoy vamos a tener lo que corresponde, lo que les habíamos mencionado, lo que estábamos viendo en Ezequiel. Ezequiel, capítulo 45, verso 20. Ezequiel 45, verso 20. Dice Ezequiel 45, 20. Así harás el séptimo día del mes, el séptimo del mes para todo aquel que se desvíe, para cada hombre que se desvíe o que sea ingenuo. Así harás expiación por el templo. Así que el santuario, en este caso por la casa, así harás expiación por la casa. Así harás expiación por la casa. Esa es la frase con la que, con la que se completa estos pasajes antes del 14. A ver, entonces, antes de tener nuestro Shabbat, pues ya tenemos este día séptimo y mañana el Shabbat también. Y eh, Ezequiel 45, 20 habla de que de la construcción, habla de la casa. Entonces, no específicamente del templo. Así que por eso es importante, porque aquí hace la diferencia, ¿no?
lo que es el santuario. Así es, empezamos el verso 18, lo que es el santuario, lo que, lo que corresponde a la parte física del santuario. ¿Sí? En el 19 lo que corresponde a la casa y en el verso 20 lo que corresponde a la casa. Es decir, eh, ¿qué es el santuario? ¿Qué es la casa? ¿Y qué es el hombre? Así podríamos nosotros verlo, porque este día estamos hablando del verso 20, que específicamente que así se lo hace, así se lo haga por aquel que se desvíe, por aquel hombre que se desvíe o que sea ingenuo. Y todo esto, la unidad de todo esto es la expiación, la parte de expiación de la casa. Entonces, ¿qué necesitamos para la expiación y para este día? Necesitamos el vino, vino, necesitamos fruto de las uvas, como habíamos comentado. Y eh, específicamente para quién es, pues para, para los hombres, para, para, para los hombres, para las personas, así se podría decir, para las personas. Y específicamente para qué tipo de personas, pues quien nos eh, eh, quien nos da la pauta, porque no es para cualquier hombre, quien nos da la pauta para esto es, es Cristo Jesús, ¿no? Porque vemos en eso hemos visto ya en otras ocasiones, pero ahora vamos viendo lo que corresponde a la expiación, lo que corresponde al santuario, lo que corresponde a la expiación del santuario y de las personas, que eso da la unidad de ese santuario, la unidad la unidad de esa casa. Es decir, que el santuario es, es la parte de esa edificación, ¿no? Y que el santuario se va extendiendo hacia lo que es la casa y la casa va relacionando lo que es el santuario. Hay una relación entre lo que es la casa, lo que es el santuario y lo que son, y lo que son las personas. Así que, y aquí específicamente nos da cuenta de, de la ingenuidad y de la desviación. Entonces, la pregunta es la ingenuidad y la desviación de quién. Y esto lo vemos a través del libro a través de Cristo Jesús. A través de Cristo Jesús, ¿hacia quién se refiere específicamente? Y nos vamos a Juan capítulo 11. 11, capítulo 11 desde el verso 52. Dice, y no solo por la nación, sino también para reunir en uno a los hijos de Dios que están esparcidos. Así que desde ese día planearon entre sí para matarle. Estamos hablando del día de Lázaro. Y por eso Jesús ya no andaba públicamente entre los judíos, sino que
se fue de allí a la región cerca del desierto, a una ciudad llamada Efraín, y se quedó allí con los discípulos. ¿Por qué se fue a Efraín? Bueno, vamos a empezar en oración y este es el día séptimo antes de este Shabbat, en donde nos corresponde pues hacer efectivo lo que tenemos unos minutos para hacer efectivo lo que corresponde al séptimo día del primer mes. Vamos a orar y a nuestro Padre Celestial, a su Hijo Jesucristo, a quien levantó sus cabezas, a quien ha levantado la cabeza de este año, sea Señor la bendición de poder tomar esa posición, de poder tomar ese lugar, y así como nos has concedido, Señor, que esa redención salga de un precio, del precio de unidad, y ese precio de unidad, Señor, mueva las economías, o mueva, Señor, a tus hijos a la libertad, porque esa libertad siempre será para esos primogénitos, para quienes tú llamaste, Señor, a ser cabeza, pues en el nombre de Cristo Jesús, esa cabeza también vuelva, Señor, a tu sangre, vuelva a ese umbral, al lugar de tu reunión, al lugar de tu bendición, Padre de los cielos, y en el nombre de Cristo Jesús, toda esa unidad de ese santuario y de esa casa, pues hagan lo que tú haces y podamos tomar, porque así, Señor, como nos concedes la unidad de ser uno, así, Señor, como nos concedes los ciclos, así nos concedas, Padre, que ese producto de la vid verdadera, ese Señor que lleva tu sangre, ese que lleva tu fruto, ese Señor que pertenece a tu jardín, ese que pertenece a tu santuario, hoy cumpla, Señor, el propósito de, de poner, ese, tenga el propósito de dar, Señor, porque en lugar, Señor, de ungir, en lugar de ungir, Señor, la unción siga naciendo de ti, de tu verdadero aceite, porque Señor, así como Cristo Jesús es el ungido, que fue ungido por su Santo Espíritu, hoy, Señor, ese Espíritu de Dios, Señor, ese sea dado y ese sea recibido, y así como tú nos lo has recibido y así como lo recibimos, Padre, y podemos decirlo, recibimos esos siglos, así podamos decirlo, recibimos, Señor, esa sangre, porque en lugar de una sangre puesta, pues sea una sangre recibida, Padre, y esa sangre recibida, pues sea también esa sangre dada, y así como tú nos diste, Señor, esa primogenitura, así como nos has dado el ser cabeza, así también podamos darlo, Señor, a nuestros hijos, así podamos darlo, Señor, en el lugar, en tu santuario, podamos darlo, Señor, y desde ahí extenderlo al norte, al sur, al este y al oeste. Porque de lo que recibimos, de eso damos. Por eso yo bendigo, Padre, a cada hombre, a cada mujer de la casa del Labar. Y bendigo, Señor, porque lo que tú nos has dado, eso es lo que damos. Y es una sangre, y es un fruto precioso, Señor. Y es un altar, y es un umbral santo, y es un santuario, y es una construcción que en el nombre de Cristo Jesús vuelva a topar a esas verdaderas cabezas, vuelva a quitar, Señor, esas vestiduras, vuelva a cambiar, Señor, esas palabras, vuelva a mover lo que, o a afirmar lo que tú afirmas, y vuelva, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, a resplandecer, porque la luz de Cristo vino para que también sea dada, Padre, porque tu fruto vino a ser recibido y cerrado, y eso es lo que damos. Lo damos, Señor, a cada Efraín, lo damos, Señor, a cada uno de tus hijos, a tus sacerdotes, a tus hombres, a tus mujeres. Sea dado, Señor, con tu diestra, sea dado con tu fruto, sea dado, Señor, con tu bendición, Padre, y sea dado para quitar todo lo opuesto, todo lo impuesto y todo, Señor, lo que desvía, todo lo que es simpleza, todo lo que es una apertura, todo lo que abre, Señor, sin sentido. Y Señor, vuelva en cambio
a que se abra lo que tiene que abrirse y cerrarse lo que tiene que abrirse, cerrarse. Pues tu reino y tu justicia siempre sean esas puertas que prevalecen, porque tu reino y tu justicia sea, Señor, esa bendición que recibimos y porque esa bendición siempre cambie maldiciones y porque, Señor, ese hijo siga recibiendo y ese hijo siga, Señor, eh, eh, reflejando, Señor, la luz de Cristo, el caminar y la gracia que nos concedes. Por eso, bendito seas por este séptimo día que en Cristo Jesús lo empezamos. En el nombre de Cristo Jesús, que lo vamos completando y lo vamos completando a través de tu fruto. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, bienvenidos. Amén. Hoy es el séptimo día y hoy es el día de propiciación. Es un día de propiciación y por ser un día de propiciación necesitamos de la sangre, ¿no? En el libro de la propiciación, en el libro de Ezequiel, para quienes está manifestado, como lo dice el libro de Ezequiel, está manifestado, está dispuesto para, para la casa, está dispuesto para el santuario y está dispuesto para los hombres. Pero entonces ya la casa hemos revisado, o mejor dicho, el santuario hemos revisado, y el santuario es el que va edificando la casa. Pero aquí nos habla de hombres, ¿no es cierto? Entonces la pregunta es, ¿qué tipo de hombres? ¿A qué tipo de hombres se refiere? Y claro, la respuesta la tenemos que encontrar en Cristo Jesús, porque el día, como comentábamos, el día de levantar cabeza, el día de levantar santuario, de levantar edificación, tenía que levantar un hombre, pero también tenía que levantar a través de ese hombre que lo levantó, a través de esa Betania, de ese varón y hembra, porque eso es lo que significaba, eso es lo que el por qué Dios no solo hizo lo que hizo, sino vino a darse, vino a dar vida y vino a mostrarle la posición a Lázaro, pues tenía que dar la posición también a ese pueblo, o mejor dicho, a esa edificación y a ese sacerdocio, a esos hombres y mujeres, pero también tenía que extenderlo. Entonces, el segundo punto a donde lo extiende y que ahí nosotros lo podemos entender es la relación, ¿no? Dice, hay un tipo de hombres, o mejor dicho, los hombres que son, yo tengo en mi versión, vamos de Ezequiel 45:20, yo tengo en mi versión las dos características, hombres desviados y hombres ingenuos. Entonces hay que ver qué son hombres desviados y ingenuos, 45:20. No sé qué tiene usted en sus versiones. Ingenuos. ¿Perdón? Ingenuos tengo en la versión. Sí, pero son Acá dice, dice dos así, características. acá el séptimo día del mes para los que pecaron por error y por engaño. Dos, Y ahora entonces, sí, dos características, dice. O- o, el séptimo día, entonces en sus versiones usted va a encontrar, el séptimo día son para hombres, ¿sí? Para hombres, no necesariamente que pecaron, sino para hombres que se desviaron y Tengo errados y engañados. errados y engañados. Ajá, errados y engañados. Errados y engañados. Engañados, pero no es. Entonces aquí es eh, eh, errados, errados la mayoría tal vez tiene errados. Entonces, errados ya vemos. Pero la otra característica es que están desviados y que eh, desviados, errados, que vendría a ser similar, ¿no es cierto? Desviados, errados. Pero lo otro, la característica es eh, la posición en la que están. Y dice, engañados, dice, ¿verdad? Engañados. Así que Cristo Jesús nos hace ver a qué tipo de hombre se refiere, porque
en Cristo vemos en Juan 11, No, Marquito, yo tengo desviado e ingenuo. desviados e ingenuos. Pues, entonces, mire, estos hombres son desviados e ingenuos. Entonces, ¿a qué tipo de personas se refiere Cristo Jesús? ¿A qué tipo? Yo ¿O qué? tengo en otra versión que dice, harás al séptimo día, harás lo mismo el día séptimo del mes para purificar el templo para los que erraron sin darse cuenta o involuntariamente. Perfecto, perfecto, me parece muy bien. Esa versión me parece muy bien, esa traducción es muy buena, es muy buena porque esto es un asunto, entonces por eso esto tiene que ver con un pecado de involuntariedad, digámoslo así, ¿ya? Pero no, ¿a qué tipo de hombre se refiere? Pues la respuesta de todo esto la encontramos en Cristo Jesús, decíamos, porque Cristo Jesús en el Juan 11:54 nos da cuenta de que cumple ese pasaje. Entonces, si nosotros hablamos de Cristo, ¿a dónde tenía que ir? Ya fue con Lázaro, ¿no? Pues el primer día levantar cabeza, pero de ahí tenía que ir a este tipo de hombres, pues, ¿cómo lo lograba? Esa es la pregunta, ¿cómo lo iba a lograr? Entonces tenía que lograrlo, empatarlo de alguna forma, y por eso el Juan 11:54 nos dice cómo lo logró él. Dice, por eso Jesús ya no andaba públicamente entre los judíos, sino que se fue de allí a la región cerca del desierto, a una ciudad llamada Efraín, y se quedó allí. Así que, ¿cuál es la característica de este Efraín? ¿Cuál es la característica de Efraín? ¿Y cuál es la característica de este Efraín? Entonces, la característica de Efraín es, ¿cuál es la mejor característica de Efraín? Bueno, la mejor característica o las características de Efraín, Efraín es una de las 12 tribus. Efraín, ¿qué más? Efraín es fructífero. Efraín es muchas características Marquito no posibles. era la oveja descarriada. Era también una oveja descarriada. Pero Efraín, entonces la característica de Efraín es la que tenemos en Oseas. Entonces ahí le dice la característica de Efraín. Oseas 7, Oseas 7:11. ¿Cómo es Efraín? Paloma incauta tengo yo. Eh, ¿Cómo usted podría entenderle la característica de Efraín? Dice paloma incauta y sin entendimiento. Así que tengo entonces otra versión. Le dice, ¿cómo? Es una paloma ¿cómo? Engañada y sin entendimiento tengo yo. Engañada, engañada y resulta ser que, qué otra versión tiene? ¿Qué otra característica tiene? Yo tengo la que dice, Efraín es como una paloma tonta y que Tonta, no tiene inteligencia. tonta, tonta. Entonces resulta ser que Efraín es una paloma, lo mismo que decía, eh, es una paloma. ¿Cómo le podemos? Es una paloma que si lo vemos en el caso de... Pero está Ah, más, yo tengo más, pastor. a ver, Dice, es una paloma tonta que no tiene inteligencia y pide ayuda a Egipto y acude a Siria. claro, claro, entonces ya vemos. Entonces, esta paloma tiene las mismas características, o sea, o mejor dicho, este Efraín es una paloma que en lugar de tener un espíritu bien puesto, eh,
en lugar de ser sabia, ¿qué más? Mansa, ¿qué más es la paloma? La paloma es eh, mansa y sabia, digámoslo así. La verdadera paloma. Pero la paloma es una paloma incauta. Está en una condición diferente. Y esta condición se parece, si lo vemos en el sentido, en el sentido del santuario, de este tipo de hombres que decíamos, este tipo de hombres pues no conocen el santuario, ¿verdad? Porque dice, son ingenuos y están desviados. ¿Están desviados de dónde? Están desviados del santuario. ¿Qué más? Están desviados de una verdadera edificación, están desviados del sitio en donde deberían estar, están desviados están desviados del fruto, incluso están desviados del fruto que tendría que producir, eh, y, y están desviados. Co- eh, ¿Cómo más, o qué pasaría? Volvemos a Ezequiel 45:20. Dice: así harás el séptimo mes para todo aquel que se desvíe o sea ingenuo. ¿De dónde? ¿De dónde se va a desviar? Pues fácil. La mejor respuesta es que se va a desviar de lo que dice el verso 19. Entonces el verso 19 dice, se desvía del santuario. Al desviarse, o primerito, ¿de dónde se desvía? Se desvía de una verdadera construcción. Entonces, este hombre no, no empata, este hombre no empata con lo que está antes, porque antes dice, mire, antes dice lo que decíamos, es el santuario de Dios, es el conocimiento del santuario, es conocimiento de la edificación y es conocimiento de tu casa, para que tú conozcas la casa, la construcción de Dios, tu construcción, conozcas el santuario, tu construcción, la construcción de tu casa, conozcas los santuarios que hemos estado mencionando y por otra parte te conozcas te conozcas a ti mismo. ¿De acuerdo? Entonces, yo te doy el santuario, pero te conoces a ti mismo. ¿Y cómo te vas a conocer a ti mismo? La mejor forma de conocerte a ti mismo es saber cuán alejado o cuán cerca estás de esa construcción, de esa casa. Y cuán alejado estás de sí mismo. Entonces, este tipo de personas, por eso aquí lo menciona así directamente, este tipo de personas se convierten o sea, son hombres, son hombres, eh, hombres y mujeres incautos, como dice la palabra, desviados e ingenuos. Entonces, ¿cuál es la ingenuidad de este hombre? La ingenuidad de este hombre, o la ingenuidad de estos hombres, es que al no conocerse a ellos, no van a conocer qué, no van a conocer el santuario. Entonces, ahora Dios les dice, primero lo que tengo que hacer es, en el primer día, hacerles levantar la cabeza. ¿Y para qué? Para que vean mi santuario y para que vean su santuario. ¿Ya vieron su santuario? ¿Cómo está el santuario? ¿Ya identificaron cómo está el santuario? Ahora les toca a ustedes. Por cierto, identificaron su santuario, identificaron su casa, identificaron su construcción, pues eso es lo que estábamos haciendo. ¿Ya? Eso es lo que hemos hecho. Pero ahora dice, antes de Pascua tenemos 7 días para identificarnos a nosotros mismos. Entonces, aquí viene, mire, si dice, haz esto por el santuario, dice, haz lo mismo por ti, haz lo mismo por este tipo de hombres. Entonces, ¿cuál es la característica de estos hombres? La característica de estos hombres de Ezequiel 45:19 dice, primero, no conocen la cabeza, ¿sí? No conocen la cabeza del año. Segundo, no conocen el primer día. Tercero, no conocen el santuario. Y al no conocer el santuario,
no conocen lo que están edificando. Al no conocer lo que están edificando, no conocen la distribución de su propia casa. Al no conocer la distribución de su propia casa, no conocen los elementos que tienen en su casa. Al no conocer los elementos de su casa, no conocen lo que debe producir la casa. Al no conocer la casa, no conocen la economía de la casa. Y al no conocer la economía de la casa, no conocen los ciclos que pertenecen a los santos y no conocen no conocen el hierro que a través de la economía viene. Al no conocer esto, no conocen lo que corresponde al bronce, que eso es lo que hemos venido mencionando, no conocen lo que deben purificar con respecto a sus palabras, con respecto a sus hijos, y no conocen justo todo ese mover, que después, si no conocen ese santuario, va a empezar por comenzarse a mezclar elementos. Y el primer elemento es, a través de la economía, es mezclar la economía, mezclar el aspecto económico santo del aspecto económico que viene con hierro y que viene con bronce. Y al no diferenciar esto, pues y al dejar meter en la casa, pues las cosas, ¿qué va a pasar? Mete hierro, mete bronce, puf, ya hemos visto, va a meter contienda. Así que no conoce esto y viene Dios y le presenta y dice, te doy, te devuelvo el santuario, te doy mi economía, te doy mi unidad y te presento a mi santuario para que conozcas tu santuario. Ahora, tuviste estos 7 días, ¿conociste eso? Unos pueden decir no, otros pueden decir sí. Pero ahora en este 7º día, ¿te conociste a ti? ¿Cómo fue este 7º día? Porque hoy estamos terminando el 7º día. Y mire, como casa del Dabar, ¿cómo debería estar el santuario? ¿Cómo deberíamos estar en este 7º día? ¿Cómo deberíamos estar? ¿Cómo deberíamos estar? Bueno, entonces este versículo dice, así, escucha, así como conoces el santuario, así como hiciste en el santuario en el primer día, así debes hacerlo contigo mismo. Entonces, ¿qué hacemos? Entonces, lo que está diciendo es, para conocerte a ti mismo, ¿qué necesitas conocer? Necesitas conocer la expiación. Porque si solo conoces el santuario y no te conoces a ti, resulta ser que tú vas a ser el que no construyas bien el santuario, o si no, el santuario que está construido por Dios, ni siquiera vas a conocer que está construido y ni siquiera vas a sacar, a darle el movimiento del santuario a tu vida. Y eso, ¿a dónde te va a llevar? Entonces, ahí vas a ver que a dónde te vas a llevar y a dónde te va a llevar a ti como persona y a dónde vas a llevar. Entonces, dice, ¿a dónde te va a llevar como persona? Te vas a llevar a ser un hombre. Segunda cosa, ¿a dónde te va a llevar? Te va a llevar al desvío, al desviarte. Y la tercera cosa, ¿a dónde te va, a dónde te va a llevar? Te va a llevar a la ingenuidad, es decir, a hacer las cosas inadvertidamente, a pecar inadvertidamente o a acertar inadvertidamente. Me gustó mucho la versión de Lina. Entonces, el momento que tú ves esas cosas, ¿para dónde va a ir el santuario? ¿En dónde va a estar el santuario? El santuario no va a estar ni en esa Betania, no va a estar ni en esa Jerusalén, no va a estar en donde se produce, no va a estar ni en ese huerto, no va a estar en muchas cosas, no va a ser llevado, no va a ir de la de la mano y de la par. Entonces viene Dios y lo que hace es a través a través de Lázaro muestra el santuario. Pero a través del santuario tenía que mostrar también a los incautos, a los ingenuos, ¿sí? Que en dónde estaban. Así que mientras, mientras Lázaro estaba más cerca de Jerusalén, resulta ser que todos los hombres estaban más cerca de dónde? Estaban más cerca de Efraín. ¿Me explico? ¿Y Efraín en dónde estaba? Entonces Efraín estaba más cerca de lo ingenuo, más cerca de lo incauto. Y como lo dice Oseas 7:11,
estaba más cerca de Egipto y más cerca de Asiria. ¿Qué significa estar más cerca de Egipto y más cerca de Asiria? Significa que ha habido una desviación, ¿verdad? ¿Y hacia dónde se han desviado? ¿Y hacia dónde van y hacia dónde han puesto los ojos? Han puesto los ojos a todo lo que sea, pero no han puesto los ojos ni al santuario, ni han puesto los ojos hacia sí. Así que, ¿en dónde estaba Efraín? Entonces, esta es, esta es la situación de Efraín. ¿Efraín en dónde estaba? Efraín estaba, Juan 11:54. ¿En dónde estaba Efraín? A las afueras del desierto. 54. ¿En dónde estaba? Estaba Perdón, Marquito, ¿es en qué capítulo, en qué libro? 11:54. ¿Pero qué libro? 11:54 de Juan. Ah, Juan, gracias. ¿Dónde estaba Efraín? ¿Dónde estaba Efraín? Entonces, para contestar la pregunta, ¿dónde estaba Efraín? Cristo Jesús nos muestra ahí. Una contestación es esta: ¿dónde estaba Efraín? ¿Dónde estaba Efraín? Sergio lo dijo. Sergio, ¿puedes decirlo, por favor? Se fue de ahí a la tierra que está junto al desierto. Ya, entonces, ¿en dónde estaba Efraín? En el desierto. Ay, En En el de- Egipto. entonces, esa es la primera contestación. Ahora, la segunda contestación mía, ¿en dónde está Efraín? Oseas. Y esta es profunda. ¿En dónde estaba Efraín? ¿En dónde estaba Efraín? En el engaño. ¿Perdón? En el engaño y el desconocimiento. Vamos primero, en el engaño. Otra versión, ¿en dónde estaba Efraín? en la región desértica de No, Asiria. no. Oseas 7:11. Oseas 7:11. Ya encontramos la primera respuesta en la que nos da Cristo. ¿En dónde estaba? Ahora la segunda respuesta. ¿En dónde estaba Efraín? A ver si estaba o no estaba. Si las dos son la misma respuesta o no. Pero la una es ampliada a la otra. ¿En dónde estaba Efraín? Verá. A ver, todos están conectados. Sí me gustaría que podamos leer, ¿no? Y si tiene versiones mejor para poder entender esto. Nuevamente, vamos con Ezequiel. Ezequiel 42 dice: haz por el santuario y por la casa de Dios, haz lo mismo por los hombres. ¿Dice o no dice eso? Sí. O sea, en mi versión dice más como un proceso hasta el séptimo día por los hombres que tienen esa característica. Chusa, a ver. ¿Algún comentario? Entonces, lo uno es para el santuario y los otros para los hombres. Creo que nos complicamos la vida, pero les complicamos la vida, pero vamos a simplificar la vida. Porque la idea no es de errar, sino la idea es de simplificar las cosas. ¿De acuerdo? En el séptimo día, a ver, ¿qué se debe hacer? Entonces, mi pregunta, ahora me paro aquí porque, para ver,
En el primer día, ¿para quién está dirigido lo del primer día y para quién está dirigido lo del séptimo día? ¿Qué opina Nancy? Marquito, dígame, El primer día era para el santuario. y el séptimo día, ¿para quién está dirigido? ¿A quién está dirigido? ¿A quién el primero y el primer día Para y la el séptimo? unidad, ¿Ah? para la unidad, para el hombre. Ah, El Ishi y la Isha. sí. Para el Ishi, para el hombre, así, para el hombre, para el hombre. Perfecto. ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Lina? ¿Sí o no? Sí, ¿Marcela? Sí, Marquito, está bien. Sí, sí. Entonces ya va entendiendo, ¿no es cierto? Adri y todos los demás estamos bien. El primero es para la construcción y el séptimo es para el hombre. Pero ahora yo le pregunto, ¿por qué es para el hombre? ¿Qué relación tiene? ¿Qué relación tiene cualquier hombre con el santuario? Entonces, la respuesta está en que el santuario, entonces ahora mi pregunta, ¿el santuario es para cualquier hombre? ¿El santuario es para cualquier hombre? No, No. Entonces, entonces ahí es donde está el problema. ¿Por qué? Porque el santuario que le presenta a Dios es para que este hombre se transforme en hombre de santuario. ¿Cómo se puede transformar en hombre de santuario? ¿Ya? Y al transformarse en hombre de santuario, ¿en quién nos transformó Dios? ¿En quién nos transforma Dios? No solo, claro, en sacerdotes y todo, pero aquí le dice, mire, el que es ingenuo y el que es, hay, hay un problema en este hombre y hay un problema de la dirección de este hombre. Y hay un problema de qué es lo que va a hacer con el santuario. Entonces, tiene que haber coherencia entre el santuario y este hombre. Así que, ¿cómo alcanzamos esa coherencia? Cristo Jesús dice, la coherencia está en Efraín. Pero el problema de Efraín, ¿cuál es el problema de Efraín? El problema de Efraín es en dónde está Efraín. Y Sergio dice, ahora yo le pregunto, entonces vamos, Efraín es un hombre, es un hombre, es una identidad de santuario. sí, Entonces yo le pregunto, ¿esto es para cualquier hombre o más bien es para esos hombres de Efraín? para esos hombres de Efraín. Eh, exactamente, y esas mujeres de Efraín. Pero, ¿cuál es el problema de esos hombres y de esas mujeres de Efraín? ¿Cómo son esos hombres y esas mujeres de Efraín? Primero, son desviados. Eso dice Cristo Jesús. ¿Y por qué son desviados? Porque Efraín lo encuentra nada más y nada menos que en el desierto. ¿De acuerdo? Así que, ¿qué tenemos que hacer con ese Efraín? ¿Qué tiene que hacerse con ese Efraín? Tiene que ubicarse. Entonces, ese Efraín tiene que volver a la condición de tener un verdadero fuego, de ser un verdadero Ish. Así que, pero el problema de Efraín lo muestra que esto necesita entonces el hombre, Efraín y un hombre. Pero Efraín tiene que volver a la condición de Efraín y no tiene que quedarse en la condición de cualquier hombre, porque el momento que Efraín se cree cualquiera, o sea, el momento que Efraín está como los Efraínes del mundo, como los productivos del mundo, porque Efraín significa fructífero, ya, esa es la palabra. El momento que hay una persona fructífera, ¿sí? Esa persona fructífera
puede convertirse en cualquier tipo de puede convertir cualquier tipo de fructificación. Así que la fructificación de esa persona, de ese Efraín normal, le va a mostrar sus propios desiertos. O viceversa, los propios desiertos le van a mostrar la condición de Efraín. Así que le dice, entonces lo segundo, ya este Efraín está desviado. Así que este Efraín no solo está desviado porque está en el desierto, sino porque en Oseas 7:11 le da el verdadero motivo. ¿Cómo es este Efraín? ¿Cómo es este Efraín del desierto? Entonces, este Efraín del desierto es alguien que puede producir o no puede producir, pero sigue estando en el desierto. Y al estar en el desierto, ¿qué pasa cuando está en el desierto? ¿Tiene un problema o no tiene un problema de santuario? ¿Sí? ¿Por qué? Porque tiene un santuario, pero él tiene un desierto. ¿Y qué va a pasar? O bien el santuario le está tratando de sacar de ese desierto, o bien ese Efraín le está tratando de meter al desierto, al santuario. ¿Y qué pasa cuando eso sucede? O bien este se vuelve un ingenuo y se vuelve un desviado y obviamente con eso tira al santuario hacia allá. Y al tirar el santuario para allá, no va a conocer el santuario y va a mover economía, pero al mismo tiempo que mueve economía, va a mover, como decíamos, va a mover hierro, va a mover lodo, va a mover desiertos, va a mover desiertos. ¿De acuerdo? Segunda, entonces, pero la característica, la que muestra en Cristo Jesús, es para llevarle a la verdadera ingenuidad. ¿Cuál es la ingenuidad de Efraín? Oseas 7:11. Ahora sí, dígame, ¿cuál es la característica de este Efraín sin santuario? La característica del Efraín no sin santuario, es la característica del Efraín que no conoce el santuario, que no conoce ni siquiera su santuario, que ni siquiera se conoce él, que ni siquiera se conoce su casa. ¿Cuál es la característica? Desubicado. Sin entendimiento. Sí, desubicado. Muy bien, Mía, vamos con las dos personas que me están ayudando. Mía, desubicado. En lugar de estar en Betania, en lugar de estar cerca del santuario, él está más bien cerca del desierto. ¿De acuerdo? Y lo otro dice sin entendimiento. Ahora yo le pregunto, ¿sin entendimiento o sin conocer su cabeza? Sin conocer la cabeza. Entonces, ese es el problema. ¿Cuál es el problema de Efraín en el desierto? ¿Cuál es el problema de Efraín en el desierto? El problema de Efraín en el desierto es que sabe que es cabeza, sabe que es fructífero, sabe que mueve economía, pero se olvida de que es cabeza. Sabe que es cabeza, pero se olvida que es una cabeza de santuario, porque es una cabeza de casa, porque es una cabeza de Dios. Entonces, al olvidarse de su verdadera cabeza, de su verdadero santuario, claro que es un Ishi, claro que mueve todo eso, pero, y claro que es Efraín, pero no es un Efraín de santuario, sino es un Efraín de ¿qué? De cierto, de engaño. Es un Efraín es un Efraín de tierra, es un Efraín de polvo, es un Efraín de un montón de cosas. Ya. Segunda, ¿qué más? ¿Cómo es este Efraín? Oseas 7:11. ¿Cómo es este Efraín? Incauto, dice Bien, aquí. bien. Y entonces yo le pregunto, ingenuo, muchas gracias Marcela, ingenuo, incauto. ¿Cuál es la ingenuidad de este Efraín? En esa frase que acaba de decir, ¿cuál es la ingenuidad?
Marquito, una pregunta. No, mi pregunta primero. Porque yo quiero que entiendan esto y de ahí sí tu pregunta, Sergio. Primero mi pregunta y luego me contestas y te haces la pregunta y ahí sí. No, 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 no hay contestación, Sergio. Para mí, si es paloma, entonces no está en la roca, no está en la peña. Ah, interesante. Mm, interesante, ¿no es cierto? Entonces, repite, Sergio, y de ahí vamos a... Repite lo que dijiste, No, por es que favor. esa, por ahí iba mi pregunta, entonces, A ver, sí a veo ver. que no era tan desatinado. Que si es paloma, entonces, y no es, o sea, su lugar debería ser la peña, debería ser la roca, ¿no? No debería ser el desierto. ¿Ya? Ah, entonces su lugar debería ser en dónde. Así que antes de la Pascua, ¿qué hizo? Santo. Bueno, antes de... Vamos, vamos a Mateo. Mateo 10:16, Sergio. A ver si contesta tu pregunta. Mateo 10:16. Y dice, he aquí yo os envío como ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como las serpientes e inocentes como las palomas. Entonces, ¿cómo son las palomas? Sencillas también dice Marquito, sencillas como palomas. Sencillas como paloma. Exacto. ¿Y cuál es la sencillez de la paloma? Así que, mire, entonces, ¿qué le está diciendo? Verá, le está dando, lo que le estoy diciendo, le está dando la característica de las serpientes y le está dando la característica de las palomas, ¿verdad? ¿Ya? Sí, Entonces, la característica de las serpientes es que tienen una sabiduría, una sabiduría incorrecta o utilizan una sabiduría incorrecta. Y la característica de las palomas es que más bien la paloma siempre está asociada con el Espíritu de Dios. A eso vamos. Son dos características así como opuestas. ¿Qué le está diciendo? Que el Espíritu de Dios tiene sabiduría, pero al mismo tiempo, como la palabra, ¿qué hace la palabra? ¿Qué hace el Espíritu de Dios? El Espíritu de Dios, ¿qué hace? Santifica. Hace Salmo muy bien. 119.
Salmo 119. Salmo 119, 130. ¿Por qué es sencilla la palabra? ¿Por qué es sencilla la paloma? Como decía Marcela. Porque abre y da luz y da entendimiento. Repito, la sabiduría de Dios, o mejor dicho, el dabar de Dios, lo que hace que es, lo que hace es abrir, lo que hace es dar luz, y lo que hace al dar luz es dar entendimiento, es decir, apartarle del mal, levantarle, acercarle a donde tiene que acercarle y a dejarle a donde tiene que acercarle. ¿Y esto a quiénes? Entonces, ¿por qué? ¿Por qué hace mención Cristo Jesús que la paloma es sencilla? Porque hace mención, porque la paloma representa el Espíritu de Dios. ¿Y qué hace el Espíritu de Dios? El Espíritu de Dios da luz a la palabra, y la palabra, es decir, la palabra y el Espíritu, lo que hacen es dar luz, abrir la palabra, abrir el entendimiento y cambiar, en lugar de tener esa sencillez de la paloma, o sea, la sencillez de la paloma no es porque es una ingenua, pues, sino por el contrario, la sencillez de la paloma es porque abre, porque cambia esa sencillez para que en lugar de tener esa ingenuidad, que tenga sabiduría. Entonces, por eso hace esa mezcla, dice, ser astutos como la serpiente, ya. Pero, ¿cuál es el problema de la serpiente? El problema de la serpiente es que no cambia esa condición de apartarse del mal y acercarse, o de cambiar esa dirección, o de cambiar esa sencillez, o de cambiar ese Efraín. Porque lo que hace es tener toda la sabiduría para el Efraín, para que Efraín sea fructífero, pero no le acerca a su santuario. O sea, lo que le estoy diciendo es, el problema de Efraín está en el problema del santuario, y el problema del santuario está en el problema de Efraín. Porque Efraín, siendo cabeza, ¿qué prefiere ser? ¿Qué sabiduría prefiere tener? Prefiere tener la sencillez de esta sabiduría, la paloma, o prefiere tener prefiere tener la sabiduría de la serpiente. Entonces, ahí es donde, por eso dice, Efraín es una paloma incauta. ¿Por qué es incauta? ¿Por qué es una paloma incauta? Sergio, ahora sí te puedo preguntar aquí. Vamos, ¿por qué es incauta? ¿Dónde está? Oseas 7:11, ¿no es cierto? ¿Por qué es incauta? Una persona sin cuidado. Espera, entonces, por eso esta frase es importante. Efraín es como una paloma incauta. Una paloma incauta es una paloma sencilla, pero una sencilla paloma, pero que no tiene la característica de la paloma que tiene espíritu. Y una sencilla paloma es presa fácil ¿de qué? Es presa fácil Del engaño. Pero claro, Natalie, exactamente. Entonces, Sorry, Marquito, llegar tarde, pero ya estoy aquí. ¿quién engaña a esta paloma? ¿Quién engañó a Efraín? ¿Quién engañó a Efraín? Una astuta serpiente. ¿Y por qué una astuta serpiente? Porque nada más y nada menos, esta astuta serpiente le llevó a Efraín ¿a dónde? Le llevó al desierto. ¿Pero cuál? Pero ¿cuál es el desierto de este Efraín? El desierto de este Efraín es saber que es cabeza, saber que tiene santuario, pero saber que todas esas cosas tiene, pero ni siquiera se conoce a sí mismo como cabeza, y peor conoce su propio santuario.
Paréntesis. Si tuvo una semana para conocer el santuario, tiene otra semana para conocerse a usted, para conocerse a usted, para conocerse a usted como paloma del desierto o como paloma del Espíritu de Dios. ¿Cuál es la paloma del desierto? La paloma del desierto es que la fácilmente engañada. Pero ¿cuál es la paloma de Dios? La que recibe luz para que el entendimiento, ¿qué es entendimiento? O mejor dicho, ¿qué es inteligencia? ¿Qué es inteligencia? ¿Alguien me recuerda qué es inteligencia? El apartarse del mal. Del mal. Ya. ¿Y qué es el apartarse del mal para Efraín? El conocimiento de lo santo. Pero no, está bien, eso es conocimiento. Inteligencia es apartarse del mal. ¿Y cómo se aparta del mal? Huyendo del mal. No, no. Acercándose a su cabeza, gracias, al acercándose conocimiento, a la sabiduría, y al consejo. Exacto, Jimena lo acaba de decir, acercándose a la edificación, porque no hay sabiduría sin edificación, y no hay, porque la sabiduría tiene 7 pilares, ¿no? Entonces no hay sabiduría sin edificación, y eso las mujeres lo saben, y no hay inteligencia sin edificación. Entonces, apartarse, para este Efraín se da cuenta, ¿por qué es incauto? Porque ni siquiera se da cuenta que está en el desierto. ¿Y por qué no se da cuenta que está en el desierto? O mejor dicho, ¿cuál es el peor desierto para el Efraín? El peor desierto para Efraín es no conocer que es cabeza, y el peor desierto para Efraín es no conocer que tiene santuario. Y el peor, entonces Cristo Jesús el séptimo día va y le devuelve ¿qué? Le devuelve el espíritu, porque le devuelve la verdadera sencillez, porque la verdadera sencillez, o sea, la sencillez de la palabra no es porque es facilita, la sencillez de la palabra, como lo dice el salmo que leímos, está en abrir la palabra, en abrir las cabezas, el volverles a hacer cabezas y el volver a hacer luz. Y el volver a darle inteligencia para que no sea ¿qué? Para que no sea un sencillo, o sea, para que no sea un ingenuo. Esa es la palabra. Por eso dice, lámpara es a mis pies tu palabra. Exacto. Y entonces, ¿cómo va a decir si lámpara es a mis pies tu palabra? Que yo esté en el desierto, de no saber ni siquiera cuál es mi lugar, de no saber que soy cabeza, de no saber que me vienen y me meten gato por liebre, de no saber que me he convertido en una paloma incauta, cuando Dios me dio el espíritu para ser una paloma, ¿por qué? Porque la paloma une, la paloma, me refiero al espíritu de Dios, une ¿qué? Une dabar y un espíritu, porque en donde hay espíritu sin dabar, no hay espíritu, y solo hay aire, y en donde hay dabar sin espíritu, solo hay letra muerta. Entonces, hoy es el día, mire, tenemos 15 minutos para qué. Y luego dice, mire, es tan incauto este Efraín. ¿Y por qué? Y además, ¿por qué es paloma? Es tan incauto. Porque, ¿qué es lo que produce el ser incauto? Ya vemos, produce este habitante del desierto que se llama Satanás. Produce este enemigo para que ya hemos visto que no es que él viene y se mete, sino que nosotros, al igual que David, nos olvidamos qué es lo que se está metiendo en la casa y qué es lo que debería meterse en nuestra casa. Nos olvidamos que nosotros somos santuario, nos olvidamos que nuestra casa es santuario, y nos olvidamos que la casa que estamos edificando, la casa del Dabar, es santuario, y nos olvidamos que la casa de Dios es santuario, y nos olvidamos que no somos Isis, sino que somos un Efraín. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué más? ¿Qué más es lo que le hace meter a esta paloma incauta en el desierto? Otra de las características, por eso, hoy es el día de ¿qué? Hoy es el día del vino. Entonces, ¿qué tipo de vino tiene este Efraín? Estamos en Oseas 7:11, y en Juan 11:43
¿qué les dije? 11:45 me parece. Entonces, ¿qué tipo de vino tiene este Efraín? Añejo. Vino viejo. Vino viejo. ¿Y qué hace el vino viejo? Embriaga. Revuelve todo lo viejo. Exacto, embriaga. Es la olla. El vino viejo lo que hace es desviarse y lo que hace es, ¿dónde está? Lo que hace es desviarse y lo que hace es volverles ingenuos a los desviados. Entonces se une el vino viejo, se une en los dos. ¿En dónde encontramos eso? Lo encontramos en Proverbios 1:20, lo encontramos, ¿en dónde más? En Isaías 28:7. Pero bueno, solamente. Marquito, olvidar quién es uno también. Exacto, gracias. Gracias. El vino viejo trabaja para una vieja paternidad. Nos hace olvidar. El vino viejo trae esas cruces viejas y nos hace mantenernos en esas cruces viejas. El vino nuevo, ¿qué hace el vino nuevo? El vino nuevo da sabiduría. Por eso hoy es el día del vino nuevo. Pastor Marquito, el vino viejo también hace perder la cabeza. Hace errar, hace lo que dice Ezequiel 45:20, hace ser ingenuos y les hace errar. Eso es lo que hace el vino viejo. Entonces, por eso está hablando. Ahora sí me explico. Ya, ¿quién conoce el santuario? O mejor dicho, ¿quién le dio el santuario? Le da Dios. ¿Para qué le da Dios el santuario? Para que usted conozca el santuario. Pero al conocer el santuario de Dios, ¿quién va a conocer el santuario de Dios? ¿Quiénes tienen que conocer el santuario de Dios? Los hijos. Los que son cabeza, exactamente los hijos. Entonces, ¿por qué? ¿De qué sirve de que usted tenga un santuario y de que usted no sea cabeza del santuario? Entonces, Cristo Jesús lo mismo dice, ¿de qué sirve que haya Betania, Lázaro? Sí, sí tenemos a un Efraín y a través de Efraín tenemos a todos los que deberían ser cabeza, los que deberían ser fructíferos, los que deberían ser Efraín, los que deberían ser fructíferos para ese santuario, para esa tierra, para ese huerto. Pero son más fructíferos para quién? Son más fructíferos para Satanás. ¿Por qué? Porque Satanás les tiene engañados con qué? Les tiene incautados con qué? Con un viejo vino, es decir, con un vino no añejo. Les tienen encantados con ser fructíferos, pero ser fructíferos para cualquiera, pero menos ser fructíferos para su propio santuario, ser fructíferos para su propia casa, ser fructíferos para su Jerusalén, ser fructíferos para su Betania. Y el momento que no son fructíferos para ellos, no son fructíferos ni para ellos mismos, porque no saben cuál es su posición. Entonces simplemente son fructíferos y son fructíferos y son Efraín, pero se dan cuenta que lo que están moviendo simplemente, ¿qué están moviendo? Están moviendo una economía por economía, y peor si no mueven economía, y peor si están en el desierto, porque el desierto, no, el desierto es donde más dinero se mueve. ¿Alguien tiene alguna duda de eso? ¿Por qué en el desierto se mueve más dinero? Eso es lo que le iba a ¿Será preguntar. por los pozos? Claro, exactamente. En el desierto se mueve la mayor cantidad de dinero, porque en el desierto están los mayores pozos, y los mayores pozos lo que representa son los mayores hundimientos. Y en donde usted está más hundido, si está hundido en un pozo, así sea un pozo petrolífero, resulta ser que está hundido su santuario y resulta ser que su casa está edificando con ese tipo de movimiento. Entonces, el momento ¿cuál es su desierto que está pasando? Primero, para mirar eso, tiene que mirar, para saber eso, siempre, como hoy, identificar su santuario, pero ahora es necesario identificarse usted como cabeza, identificarse usted como Efraín, e identificarse usted, como lo dice Oseas, identificarse. No como paloma ingenua.
Identificarse, mire, como una paloma sencilla, tan sencilla, que el primero que se va a meter ahí, ¿quién es? Satanás. ¿Sí? ¿Y a dónde va a acudir? ¿A dónde es Egipto? Egipto es del pasado. ¿Y qué representa Siria? No. Así, usted ha oído Asher. ¿Qué representa Asher? Asher es lo mismo que Asher, Asher es sinónimo de Asiria. ¿Qué es Asher y Asiria? Bienaventuranza es Asher. ¿Y Asiria entonces qué es? Es una falsa una falsa bienaventuranza falsa. Y falsa santidad. Conviene estar falso. Exactamente, exactamente. Entonces, hoy es el día séptimo, que estamos terminando. Así que hoy es el día que estamos completándole con esta unción. ¿Para qué? Para que usted y yo nos reconozcamos primeramente a Efraín. ¿Por qué Efraín es cabeza? ¿Por qué que Efraín es cabeza? Porque es hijo. Es primogénito. Exacto. Porque es la semilla. Porque es primogénito. Jimena lo acaba de decir. Porque es primogenitura. ¿De acuerdo? Así que eso es lo que vamos a ungir. Y el día de mañana explicamos, porque si ungimos ahora, necesitamos explicar de qué se trata la primogenitura de Judá y de Efraín, que evitan la ingenuidad y la desviación de Efraín, pero que a través de la unción, la primogenitura de Efraín tiene que afectar a Judá, o mejor dicho, Judá tiene que afectar a Efraín. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta? La invitación. Entonces, ¿qué nos da Dios ahora? El día lunes, perdón, el primer día, ¿qué nos dio? Santuario. Nos dio santuario y nos dio producción de santuario. ¿Y hoy qué nos da? Primogenitura. Exacto, nos da vino, nos da producción de su sangre, nos devuelve nuevamente ese mover de santuario y ese mover de primogenitura para que nosotros movamos del santuario y nuestro santuario nos mueva nuestra primogenitura y vaya de la mano, ¿sí? ¿Qué tiene que ir de la mano? Cabeza y santuario. ¿Qué tiene que ir de la mano? Personas, primogenitura y santuario. Ya conoció, por eso vuelvo a dar la pregunta, si ya conoció el santuario, significa que ya está comenzando a hacer cabeza. Pero el momento que ya miró el mover del santuario, miró lo que Dios está moviendo en el santuario, pues está moviendo para que usted mueva la primogenitura, para que usted mueva el sentido de cabeza y para que usted mueva el Efraín, mueva el santuario y mueva la ubicación de las cabezas. ¿Y eso qué significa? Que así como conoció el santuario, tiene que conocerse a usted. Y no solamente, mire, las ingenuidades, ni siquiera esa se conocía. Pero ahora que conoce las ingenuidades, más bien tiene que conocer la contraparte. ¿Cuál es la cabeza? ¿Cómo es Efraín? ¿Cómo son estas cosas? Y el día de mañana estaremos complementando. Pero hoy vamos, como le decía a mi hijo, como comentábamos, vamos a hacer lo que el séptimo día hace. Y el día de mañana explicamos por qué hicimos esto. Hoy estamos finalizando. Mañana Shabbat ya no es séptimo día. Hoy es séptimo día. ¿De acuerdo? Aleluya. Aleluya. Así que si tiene vino, usted tiene hasta cuarto para las 7 para conseguir vino. Pero ahí hasta yo estoy aprendiendo a hacer. Así que como decíamos, no es fórmula. Y hoy
La fórmula se vino abajo para en cambio llevar a cabo la acción. Voy a pedir a mi esposa y a mis hijos para hacerlo en función de santuario, pero en función de cabezas. Un momentito. Ahora sí, buenas noches. Es mejor hacerlo. Bueno, la idea hoy es que lo hagamos y que mañana expliquemos, porque no es solo hacerlo, sino seguirlo desarrollando. Hoy explicamos un poco, pero lo vamos a hacer con mi esposa y con mis hijos. Bueno, Padre, tú nos has dado un santuario y tú nos has dado en cada uno de nosotros el ser cabeza. Y el ser cabeza es volver a tu espíritu, volver a tu palabra. Por eso, este séptimo día que vamos completándolo, toda la ingenuidad y todos los desvíos tienen un nombre, y eso es Efraín. Y Efraín tiene su nombre por Judá, y Judá tiene su espíritu y su palabra por Cristo Jesús, por su fruto, por sus uvas, por su sangre, por su precio y por su bendición. Por eso bendecimos siempre ese vino nuevo, ese fruto de tu sangre que nos devolvió el ser cabezas y el ser santuario, para bendecir, Dios de los cielos, lo que nosotros caminamos, lo que nosotros abrimos, lo que nosotros, Señor, reflejamos. Y por eso, en el nombre de Cristo Jesús, hoy, a través de tu sangre, a través de tu fruto, bendecimos que la luz de Cristo está en la casa del Dabar, que la luz de Cristo está en los ojos, que la luz de Cristo está en sus lámparas. Y por eso ese abrir en el nombre de Cristo Jesús a través de tu palabra vuelva a dar luz y vuelva a dar sencillez y vuelva a levantar las fuentes eternas, las fuentes de quien es la fuente, Señor, Cristo Jesús, su Espíritu y nuestro Padre Celestial, para levantar las fuentes de Efraín en las mujeres y para levantar las fuentes de Efraín en purificación de tu santidad, en la purificación de tu fruto, la purificación de Judá que prevalece y la purificación de la primogenitura que nos has concedido y la purificación, Señor, de esas aguas que lo que hacen, Señor, es no solo
construir, Señor, nuestra casa, sino construir un verdadero santuario en donde Egipto, en donde sus plagas, Señor, estén alejadas de nosotros, pero en donde su sangre poderosa siga hablando. Bendito seas, porque esa sangre preciosa sea esparcida en lo que es todo nuestro ser, nuestras vestiduras y nuestro rostro. Porque en el nombre de Cristo Jesús, la tierra del Salem de Cristo Jesús nos lleve a dar la cara y a tener esa sabiduría y a tener ese entendimiento, porque la luz de Cristo nos vuelve a tu temor y a dar la cara y nos vuelve a tus vestiduras y a reflejar tus vestiduras. Y eso es, Señor, romper la dureza de servicio, pero eso, Señor, es volver a la verdadera bienaventuranza. Y bienaventuranza es el temor de Jehová. Y el temor de Jehová es, Señor, es por su sangre, por su fruto, que sigue hablando de nuestra primogenitura, que sigue hablando de lo que somos y de nuestro caminar. En el nombre de Cristo Jesús, a través, Señor, de tu bendición, a través de tu palabra, Padre, y a través de quitar esos desvíos y esas ingenuidades, en espíritu y en verdad, yo bendigo, Señor, con tu espíritu y con tu palabra a la casa del Dabar, porque de tu fruto, Señor, lo que tú nos has concedido de gracia, eso damos, Padre. Y eso, en el nombre de Cristo Jesús, es inteligencia para volver al verdadero Efraín. Y eso es sabiduría para construir tu santuario. Y ese santuario es expiación por tu sangre, para que, Señor, volver a lo que es cabeza, Padre de los cielos. Y cabeza es santuario, y cabeza y propiciación, Señor, son tus hijos, que vuelven a tu Judá, que vuelven a tu prevalecer y que vuelven a tu primogenitura. Por eso, Padre, por eso, en el nombre de Cristo Jesús, ábrase, Señor, esa mente y cámbiese, Señor, que en lugar de sencillez, en lugar de desviación y en lugar de ingenuidad, Señor, sea sabiduría de esa palabra que nos ilumina, que se refleja y que vuelve, Señor, en el santuario a dar el lugar de cabeza para que, Señor, en todo lugar nosotros hagamos y transformemos esas maldiciones en bendición y hagamos de ese desierto lo que pertenece al desierto, pero hagamos lo que corresponde a tu casa, a tu reino y a tu justicia. Lo que tú caminas, lo que haces caminar. Una casa, Señor, y una construcción que se va caminando y que se va vigilando y que vamos vigilando esa marcha para que esa marcha siempre nos vuelva a ti, a tomar la posición de hijos en todo lugar. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pastor, Amén. Pastor, buenas noches. Amén. Amén. No tomamos ese vino, Marquito. ¿Quiere acompañarme en oración? Lo hemos hecho por la casa del Dabar, pero yo sé que a usted le hubiese gustado hacerlo por sus hijos y por las personas que pertenecen a su santuario. ¿Quiere acompañarme en oración? Sí, amén. Quiero pedir una... ¿De acuerdo? Hoy es el 7º día, todavía tenemos unos pocos minutos. Así que... Marquito, una pregunta, por favor. Padre, en el nombre de Jesús. Padre, en el nombre de Jesús. Tú nos diste tu tiempo y nos has devuelto la cabeza de tu santuario y la cabeza de tu primogenitura. Por eso lo que de gracia recibimos es espíritu, palabra, misericordia, verdad y fidelidad. Por eso, en espíritu y a través de tu palabra bendecimos a nuestros hijos. Bendecimos a nuestros padres.
Bendecimos a nuestros padres. Bendecimos a tu santuario. Bendecimos a Y bendecimos a tu verdadera cabeza, y bendecimos a tu verdadera cabeza, que une a tu cuerpo, que une a tu cuerpo, para que tu cuerpo, para que tu cuerpo, el cuerpo de Cristo, el cuerpo de Cristo, esa Jerusalén celestial, esa Jerusalén celestial, sea la que camine, sea la que camine, allanando esos caminos allanando los caminos de ingenuidad de ingenuidad y de desvíos, y de desvíos, para que en Cristo Jesús, hoy que es el séptimo día, para que Cristo Jesús, que hoy es el último día, vuelva a ser el día del santuario, vuelva a ser el día del santuario, de la construcción, del fruto, el fruto, de la propiciación, de la propiciación, que vuelve a las cabezas, que vuelvan las cabezas, a que sean cabezas en Cristo Jesús, a que sean cabezas en Cristo Jesús, santuarios en Cristo Jesús, y para que santuarios en Cristo, y que vuelve a las colas, y que vuelvan las cosas, a que sean puestas debajo de nuestros pies, a que sean puestos debajo de nuestros pies, pero en Cristo Jesús, pero en Cristo Jesús, las bendiciones las bendiciones de los que nos bendicen de los que nos bendicen, sean bendiciones que se elevan, bendiciones que se elevan, y las maldiciones de los que maldicen, y las maldiciones de los que maldicen, aún nosotros, juntamente con Cristo, cambien la maldición en bendición cambie la maldición en bendición para tus hijos, para tus hijos, para nuestros padres, para nuestros padres, para nuestra visitación para nuestra visita, hasta la tercera y cuarta generación en la tercera y cuarta generación de los que aman tu palabra. de los que aman, En el nombre de Cristo Jesús. en el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 ¿Una pregunta? Amén. ¿Podemos tomar ese vino, Marquito? Marquito, ¿podemos tomar el vino? Gracias, Nancy, por su confianza. Mire, hoy es el séptimo día y empecemos justamente por la posición que Dios nos ha dado. Y de ahí sí podamos extendernos. Pero por favor, hoy es el día de la propiciación del santuario y de las cabezas. Empecemos por el santuario. Y este Shabbat, en la posición que Dios nos ha dado, ahí sí, cuando ya completemos este día, pues ahí sí podamos extenderlo a nuestras familias, a los que Dios nos haya puesto para que vuelvan a ser cabeza. Pero nuevamente, nos falta mucho por conocer nuestro propio santuario. Ni siquiera nosotros ubicamos nuestro santuario en nuestra casa, o mejor dicho, ni siquiera conocemos nuestra casa. Y ahora recién estamos aprendiendo. Y ahora conocernos a nosotros mismos para evitar estas ingenuidades. Esto también va a tomar tiempo. Pero no seamos, por favor, ni ingenuos, ni nos desviemos pensando que tenemos y que llevamos un espíritu que de pronto se transforma ese espíritu en una paloma ingenua, en una paloma incauta, que nos encuentra. El problema no es para la paloma, el problema es para el santuario, el problema es para nosotros, que nos encuentra teniendo una casa de incautos, un santuario de incautos y siendo incautos, y creyendo que estamos bendecidos y que estamos bendiciendo y que vamos a bendecir, cuando ni siquiera conocemos la cabeza, no nos conocemos a nosotros como Efraín, no nos conocemos a nosotros en la dimensión de Judá. ¿De acuerdo? Hoy lo hicimos. El día de mañana vamos a seguir desarrollando por qué es tan importante conocernos a nosotros a través de Efraín, a través de ser cabeza y a través de esta unción. ¿Por qué? Porque el día viernes en la tarde
El día viernes de la tarde es cuando vamos a tener la Pascua. No, el día viernes de la tarde. Viernes de la tarde. El día martes estaremos nuevamente revisando todas las cosas para hacer la Pascua en el momento, en el tiempo que corresponde. ¿De acuerdo? Entonces, mire, a tiempo lo hicimos y gracias por las personas que nos acompañaron para hacerlo como casi como santuario. Y asimismo, el día martes vamos a revisarlo para hacerlo día por día para llegar al 14. El viernes de la tarde, ahí es cuando tenemos que hacer la Pascua. ¿De acuerdo? Amén. 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 Y la Pascua, como ustedes saben, es de 6 a 6:30. Amén. Paso por paso. Por favor. Entonces, atentos para seguir revisando. Y si tienen alguna duda, algún comentario, lo revisamos así, paso por paso, que es mejor. ¿De acuerdo? Bueno, el día de mañana, en el culto que tenemos, seguiremos comentando al respecto. Amén. 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 Bueno, bendiciones entonces el día de mañana. Continuamos. Un abrazo.